voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno. Buenos días, el Señor me los bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor para adorarle, como bien decía Andrés, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, con nuestra mente, nuestro corazón. Con eso venimos a adorar al Señor. No solamente por un momento, con un pensamiento por allá afuera, y un ratico por acá, divagando, no. Todos nosotros, todo nuestro ser viene para estar acá y para rendir honor al Señor. Así que seguimos rindiendo honor al Señor a través de su palabra. Seguimos o intentamos buscar seguir exaltando el nombre del Señor. Y quisiera que por favor encomendemos esta predicación al Señor, que me ayude, que me guíe. Vamos a orar. Señor buen Dios, todopoderoso, Padre celestial, una vez más nos permites acercarnos a ti en oración, en ruego, en súplica, rogándote, Señor, que tengas a bien, por medio de tu palabra, edificar tu iglesia, que tengas a bien, Señor, transformar, seguir transformando, alumbrando y darle perseverancia a nuestras vidas, Señor. Pero también, Señor, te ruego que por medio de la predicación puedas salvar, puedas traer arrepentimiento, puedas dar fe, Señor, en tu Hijo Jesucristo, a quien aún no tiene el maravilloso don. Te ruego, Señor, en los méritos de tu Hijo, que se dio por nosotros, a sí mismo, como sacrificio vivo, santo y agradable. Señor, puedas tú bendecir esta predicación, esconderme detrás de la cruz, Señor, exaltar tu nombre una vez más y edifica tu iglesia, Dios, te lo ruego. Ayúdame, prepara, Señor, nuestros corazones, dispón la mente, Señor, el corazón de mis hermanos y de todo el que ha venido, todo el que está visitando. Y ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con claridad. Te lo ruego. Te necesito muchísimo, Señor. Guíame con tu espíritu. Amén. Quisiera que, por favor, busquemos en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 20. Y nos vamos a concentrar desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Lucas, capítulo 2, leeremos desde el 1 al 20 y nos concentraremos desde el verso 8 hasta el verso 14. Lucas 2. Dice así, verso 1 en adelante. Reina Valera del 60 lo titula Nacimiento de Jesús. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, o con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. He titulado esta predicación: El niño que nació para morir. El niño que nació para morir. Esta predicación constará de una introducción, un contexto, y en tercer punto responderemos a la pregunta: ¿para qué vino Jesús al mundo? Como tercer punto responderemos a esa pregunta: ¿para qué vino Jesús al mundo? Y le daremos respuesta en su momento. Así que avancemos con nuestra introducción. Sin duda que en esta época, sin duda que cada diciembre, el mundo celebra la Navidad, en la que supuestamente se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en realidad no sabemos con certeza, no tenemos la certeza del día en que Jesús nació, la fecha tradicional está arraigada, está anclada, está cimentada en la sociedad occidental. Está anclada esa fecha aún en nuestras naciones latinas y también en nuestras iglesias. Generalmente las iglesias terminan solamente en esta fecha de diciembre cantando villancicos y algunos cantos navideños. Particularmente creo que no debería ser así. Yo creo que no debería ser así. Al contrario, deberíamos sentirnos avergonzados o tristes de hacerlo así, solamente estas fechas. Y digo que es triste, digo que es lamentable, porque deberíamos hacerlo realmente todo el año. Realmente deberíamos hacerlo todo el año. Debemos siempre, o todo el año, recordar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No solamente esta fecha, sino durante todo el año. Así que este acontecimiento de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad en la historia de la redención es uno de los eventos más gloriosos que este mundo sin duda ha presenciado. Y por tal razón, creo que siempre, todo el año deberíamos recordar. El apóstol Juan nos describe esta encarnación en su evangelio de la siguiente manera. Lo dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Capítulo 1, verso 14. Y la verdad es que la encarnación del Hijo de Dios debe ser recordada, debe ser proclamada, pero con mucho entendimiento, con nuestra pasión, con fuerza, pero sobre todo con mucho entendimiento. De hecho, la razón por la que usted y yo estamos hoy acá y cada domingo es porque conmemoramos este maravilloso e incalculable regalo que se nos ha dado en la persona de Cristo, en su encarnación, en su sepultura, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección.
Creo que la pregunta que deberíamos hacernos para hallar el verdadero sentido a esta fecha o en este mes es: ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué? ¿Para qué nació este niño que en los planes de la historia de la redención estaba destinado a morir? El doctor Lucas, en el verso que habíamos leído, este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 2, desde los versos 8 al 14, nos comunica parte del acontecimiento de la encarnación. Y aunque mi intención es concentrarme en el versículo 11 y el 14, tomaremos como contexto los versículos que están antes del 8 y un poquito después del 14 también. Así que les ruego por favor estén atentos a la narración tan singular que leímos y que profundizaremos un poco más. El texto nos dice en los primeros versos: el texto nos dice en el versículo 8 que había un grupo de pastores que se encontraban a campo abierto, velando y cuidando animales que estaban allí. Había un grupo de pastores en esa misma región, dice, que velaban y guardaban en las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban allí. Pero es necesario que nos detengamos un poco allí para saber algunas cosas, algunos detalles sobre estos pastores. Un detalle ocasional, sin duda, circunstancial, que busca confirmar por una parte la veracidad histórica de lo que Lucas está narrando. Lucas nos busca dejar evidencia del suceso. Y si nos profundizamos o si nos metemos un poco más en la cultura judía, debemos ver que es muy probable es muy poco probable que alguien inventara una historia como esta para exaltar el nacimiento de la persona de Jesús y al mismo tiempo escogiera un grupo de pastores para ser los primeros testigos de este singular evento. Realmente eso es poco probable que alguien lo hubiese hecho así. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estaría mal que los pastores estuviesen allí? Déjenme por favor decirle algunas cosas con respecto a los pastores. En el tiempo del nacimiento de Jesús, los pastores, estos que cuidaban rebaños, los que cuidaban estos animales por lo general, eran personas no muy bien vistas dentro de la sociedad judía. Estas personas pertenecían a una clase un poco despreciada, incómoda en Israel. Por una parte, debido a la naturaleza del oficio de estos hombres, de estos pastores, era prácticamente imposible para ellos que observaran, que guardaran más estrictamente la purificación de la ley y todos los rituales que los fariseos y los rabinos habían añadido. Para este grupo de hombres era muy difícil hacer esto, por lo cual los judíos, los fariseos y el pueblo de Israel los veía a ellos siempre con recelo. Eran incómodos. Estos pastores eran personas que sobresalían por ser impuras. Desde el punto de vista religioso, ellos en su mayoría no cumplían con los dogmas, con las normas, con las leyes religiosas nacionales de Israel. Se les era muy difícil por causa de su trabajo. Pero por otra parte, estos pastores tenían cierta fama de confundir algunas cosas. Es decir, ellos, por lo general, en el campo abierto donde ellos estaban, siempre tendían a confundir las cosas que no eran de ellos como si fuesen de ellos. Así que la gente estaba muy pendiente cuando ellos andaban por allá a campo abierto que no se llevaran algo que no era de ellos. Era tal la reputación de los pastores que un asunto legal dentro de la nación judía, cuando se juzgaba un asunto legal, el testimonio de estos hombres no era tomado en cuenta. Era desechado, no se tomaba en cuenta. Por tanto, escuche, si Lucas, este hombre, un excelente médico, historiador, un hombre muy bien instruido, agudo, detallista en su manera de pensar, si él hubiese inventado este relato, ¿cree usted que hubiese escogido a pastores
para tenerlos como testigos? Definitivamente no. Muy probablemente usted y yo hubiésemos escogido a personas más creíbles. Definitivamente, hubiésemos escogido escribas, sacerdotes, fariseos, hombres de reputación, pero nunca hubiésemos escogido estos pastores. Así que el texto nos sigue hablando, dice que estos pastores estaban cuidando el rebaño en medio de una de las vigilias de la noche. Y en medio de esa oscura noche, repentinamente, dice el texto, que se presentó allí un ángel del Señor. Si sigue el texto allí lo podrá ver. Dice, y aquí se les presentó, el verso 9, un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. En otras palabras, esa era una manifestación del Señor. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, por ejemplo? ¿Recuerdan cuando el Señor saca al pueblo hebreo, los conduce al desierto y para guiarles de día les pone una y de noche una columna de fuego? Eso es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Pues esta es una manifestación de Dios aquí mostrada a campo abierto. La gloria del Señor hace su aparición a este campo, les rodea, pero sin estar asociada a ninguna otra cosa religiosa. Antes venía una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, lo hacía dentro del templo, por ejemplo. Pero aquí lo hace a campo abierto, lo hace tomando a pastores como testigos, que a los ojos de la sociedad judía no había mucha credibilidad. Pero eso es lo que nos narra Lucas. Seguidamente el ángel les dice, no hay razón para temer, no hay razón para llenarse de miedo, porque el ángel les trae una noticia, y no era cualquier noticia, era una noticia de gran gozo. Era un mensaje de gran gozo, un mensaje de pleno gozo. Y esa es la noticia que Lucas nos narra. En el versículo 11 nos dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esa es la excelsa noticia. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Algo importante que Lucas también hace referencia, y es de gran importancia recordar, son algunos hechos históricos que pudimos leer en esos versos desde el 1 hasta el 20. Por ejemplo, se promulga un edicto, se dio una orden por parte del emperador Augusto César, el emperador de la época, del momento, ¿de qué? De que todos los que estuvieran bajo su reinado, eso lo vemos en el verso 1, y en el verso 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Eso es otro aspecto que nos da. Pero todo el que estuviese bajo el reinado de Augusto César debía ser empadronado, debía ser censado. Y lo otro que Lucas también nos narra es que Cirenio era gobernador de Siria, una de las provincias que estaba alrededor de Israel. Estaban allí al lado de ellos y estaban bajo el gobierno del emperador Augusto. En otras palabras, Lucas nos está comunicando, Lucas busca narrarnos o nos narra para que nosotros conozcamos que todo esto aconteció, que es un hecho real, que es un hecho verdadero, es un hecho que ha quedado registrado en la historia, que no es una fábula, no es un mito. Eso es lo que nos busca convencernos, persuadirnos. Lucas le escribe a los gentiles. Lucas nos está diciendo que Cristo nació en Belén. Cristo nació en una ciudad real, en un tiempo real, con personajes reales y comprobables. Lucas no nos dice que Cristo nació en Wakanda, por ejemplo. Lucas no nos está diciendo que Cristo no nació en Atlantis. Lucas nos está diciendo que Cristo nació en una ciudad real, comprobable. Amados hermanos, si usted que nos visita, quiero decirle con certeza, con toda seguridad, que Cristo nació hace más de 2000 años. El ángel lo anunció. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Seguidamente en el versículo 12, sigue el ángel hablando, dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En estos tiempos, en nuestras sociedades occidentales, abundan los pesebres. En nuestros tiempos abundan los pesebres. Quizás por nuestro contexto hoy día
La gente no tiene mucho económicamente para poder colocarlo. Pero nosotros sabemos que esto abunda en nuestras sociedades. Pero la verdad es que tenemos algunos problemas, o por lo menos un problema con respecto a los pesebres. Y es que estos no generan, por ejemplo, olor. Ellos están allí, pero ellos no generan olor. Y por tanto no ayudan mucho a entender lo que el Espíritu Santo, por medio de Lucas, nos narra y nos comunica. Y abriendo quizás un poco más el compás para ver más claramente ese contexto, en el verso 7 podemos ver que en los tiempos del nacimiento de Jesús habían mesones, dice allí, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En ese tiempo, en ese momento, los mesones, que eran posadas, normalmente cuando la gente llegaba, y en este caso se hace un edicto donde las personas debían ir a sus ciudades para que fueran censadas, porque esa fue la orden, ese fue el edicto del emperador. Y cuando ellos iban a sus ciudades, de ciudades mayormente pobladas, como por ejemplo Jerusalén, luego iban cada uno a su ciudad para ser censados, debían volver a su ciudad. Y José y María, ellos van, dice la Biblia, van a Belén porque él era de la casa de David, José, y él estaba desposado con María. Pero cuando llegan, seguramente había muchísimas personas a causa del censo, y ellos deben buscar un lugar donde quedarse. Ellos llegan, seguro no encuentran ningún lugar, y cuando llegan a esta posada, cuando llegan allí, la persona que está allí sencillamente les dice que no hay lugar para él. No hay lugar, lo que queda es el pesebre. Lo que queda es el establo, lo que queda es donde están los animales. Eso es lo que queda allí. Estaba ocupada y en la parte de abajo, todo el que llegaba guardaba allí sus animales o guardaba allí las cosas. Imagínese ese sitio. Imagínese, intente tener allí el olor de un establo. Por eso le digo, nos dan hoy los pesebres que nosotros podemos ver siquiera el olor. No nos los dan. No lo podemos tener. Pero si hacemos un poquito, si nos esforzamos un poco en imaginarnos, podemos ver que en medio de ese pesebre es allí donde llega José y María para dar a luz. María embarazada de Jesús y a punto de dar a luz llega a Belén junto a José, y la pregunta es, ¿cómo es que María llega a este lugar, a Belén, para dar a luz? Y la respuesta es, por el edicto de Augusto César, ellos se trasladan allá. Aquí vemos de alguna forma también cumpliéndose la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2, cuando dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Seguramente el que atiende a José y a María en el mesón, en la posada, fue el que les dice, no tengo lugar, eso es lo que queda, eso, el pesebre, el establo. Y pues es allí donde María finalmente tiene el alumbramiento. Y esta es la señal que el ángel les da a los pastores. El rey os ha nacido, pero no lo encontrarán en el palacio del César, no lo van a encontrar en el palacio de Sirene, no lo van a encontrar allí, lo van a encontrar en el establo. Allí es donde lo encontrarán. Esa es la señal que les da el ángel, rodeado de animales. Esa es la señal. Imagínense ese nacimiento. Es muy probable que esa noche hayan nacido quizás otros niños en Belén. Es muy probable. Pero lo que es singular es dónde nace, en medio de qué nace. Rodeado de animales. En un lugar donde era antihigiénico que un niño naciera. Luego continúa el ángel, sin aún terminar de hablar a los pastores, dice el verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Apareció una multitud, unas huestes que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, es necesario esforzarnos en estas narraciones, es necesario que seamos agudos para imaginarnos todo ese acontecimiento.
los ángeles en esas vigilias de la noche aparece allí en medio de esos pastores, les da la noticia, la gloria del Señor les rodea. Él les da la noticia que ha nacido un Salvador, les da la señal, lo encontraréis envuelto en pañales. Ellos van corriendo, encuentran, dan la noticia y María dice que guarda todas esas cosas en su corazón. Definitivamente es un evento glorioso. Definitivamente es el evento que nosotros también debemos en parte recordar. ¿Recuerdan la pregunta que debíamos responder? ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Sin duda que la respuesta la podemos tener en el verso 14. El verso 14 nos dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Creo que tiene dos respuestas esta pregunta. Si nos preguntamos para qué vino Jesús, para qué ha nacido este niño, en primer lugar podemos decir para la gloria de Dios. En primer lugar podemos decir que es para la gloria de Dios y en segundo lugar para traernos paz. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para dar gloria a Dios. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para traernos paz. Número 1, Cristo vino para dar gloria a Dios. Si nosotros queremos realmente entender, hermanos, y usted que está allí, que nos visita, quizás no hay muchos hoy, pero si nosotros realmente queremos entender y deseamos darle el verdadero sentido a esta fecha, a lo que el mundo llama Navidad, y nosotros aún también con el buen entendimiento, este Adviento, esta época del nacimiento de Cristo, sin duda debe fundamentarse, debe basarse en la gloria de Dios. La gloria de Dios debe ser el punto de partida, porque si no estaremos errando en el blanco. Si nosotros miramos la Navidad desde otro punto de vista, que no sea este, si no partimos de allí, nosotros sencillamente podemos estar viviendo como el mundo vive y creyendo que glorificamos a Dios. Un comentario anónimo sobre esto dice, nosotros no podremos apreciar realmente el verdadero significado del nacimiento de Cristo para la humanidad a menos que apreciemos primero lo que significa ese evento extraordinario, sobrenatural, real, visible para Dios mismo. Y es que Cristo nació para dar gloria a Dios. El Salmo 19 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, es así como un pintor que va demostrando su gloria a través de los atributos, de la capacidad que Dios le ha dado para pintar, como por ejemplo Miguel Ángel, Van Gogh, o uno nacional, Arturo Michelena. Seguramente, pregunto, ¿quién ha conocido a estos hombres? Nadie. Todos están muertos ya hace mucho tiempo. Todos. Ninguno los conoció, pero todos hemos escuchado de ellos. O la mayoría hemos escuchado de ellos. Pero nosotros podemos ver que a través de las obras de estos hombres, a través de las pinturas de estos hombres, hemos podido ver la gran capacidad artística que Dios les ha concedido. Nosotros podemos ver a través de ellos eso. Ahora, en un sentido infinitamente mayor, vemos como el Salmo 19, el salmista nos revela el despliegue de la gloria de Dios a través de todas las cosas que Él ha hecho. Vemos las huellas, vemos las marcas que Dios ha dejado en su creación. Si cada uno de nosotros observamos realmente la creación, el portentoso despliegue de la gloria de Dios sin prejuicios, definitivamente, si lo hacemos con objetividad, nuestra conclusión debería ser que Dios está detrás de esto. Hermanos, todas las cosas que Dios Padre ha escogido para mostrar su gloria son excelsas, son maravillosas, pero ninguna de ellas, ninguna es más extraordinaria, ninguna es más excelsa o más sublime
que la encarnación y toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna. No existe ningún evento en la historia con este portento, maravilla, milagro que comenzó a suceder, no solo en Belén, comenzó a suceder cuando Dios comenzó a hacer todas las cosas en el Génesis. Allí comienza la verdadera Navidad. Es allí cuando Él muestra todos sus atributos. Y que cuando nosotros caemos, cuando el hombre y la mujer pecan, sigue desbordando su gloria, dándole su gracia y dándole el plan de redención para nosotros, mostrando que a través de un niño, de una descendencia, Él tenía el plan de salvarnos y redimirnos. Este niño era Dios y hombre a la vez. Este niño que nace tiene la doble naturaleza, es divino y hombre, sin que su divinidad lo convirtiera en un superhéroe, ni un superhombre, y sin que su humanidad rebajara su divinidad. La deidad, escuchen bien esto, escuchen estas palabras que alguien también dijo. La deidad vino a ser alimentada. Imagínense este bebé en los brazos de María. La deidad vino a ser alimentada por el seno de una joven doncella. Pregunta a este hombre, ¿puede haber algo más misterioso o más profundo? El bebé termina de comer, suspira. La palabra, el verbo, el logos reducido a unos pocos balbuceos. Sus ojos se fijan en su madre. La deidad esforzándose por enfocar su mirada en ella. Ella toca sus manos pequeñitas. Las manos que una vez esculpieron los cielos, que una vez hicieron la tierra, que una vez pusieron en su lugar todos los planetas, tratan de aferrarse a los dedos de su madre. Ese niño era Dios. Jesús, al crecer, no decidió usar su omnipotencia. Jesús, al crecer, no decidió usar su poder para beneficio de sí mismo. Él vino para dar gloria a Dios. Él vino para llevar sobre él sus cargas. Él vino para sufrir la muerte y muerte de cruz. Para eso vino el Hijo de Dios. Para eso vino ese bebé que nació. Ese bebé que se revela, que se encarna en Belén. Pero en el sentido del nacimiento de Cristo, o un poco más profundizando lo que significa el nacimiento de Cristo y de cómo éste glorifica a Dios, ¿qué podemos decir? Por una parte, vemos que Dios, por medio de ese nacimiento, glorifica a Dios a través de su justicia. Pero también ese niño glorifica al Padre a través de su amor. Glorificar a Dios es mostrar aquello que lo hace a Él glorioso. Es aquello que le da fama, honor, que exalta los atributos. Es aquello que da gloria a Dios, y eso vino a ser su Hijo. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado definitivamente está arraigado en nosotros, está arraigado aún en usted y en mí. Y algunas veces parece como imposible entender lo que significa que Dios pueda amar a personas como usted y como yo. ¿No se ha puesto a pensar? ¿Cómo tú puedes amarme, Señor? Si todos los días peco contra ti, si todos los días de alguna forma soy hostil contra ti. ¿Acaso no sufrimos, como decían el pastor esta mañana, tantas veces la hostilidad de venir a Él en oración? ¿Cuántas veces ponemos resistencia para venir a Él en oración siquiera? Y para leer su palabra. Leemos 5 minutos y ya nos estamos durmiendo, estamos cabeceando. ¿Cree usted que eso puede dar gloria a Dios? El pecado está ligado allí, pero gracias al Señor por Cristo. Él vino para reconciliar al hombre con Dios a través de su muerte, asumiendo tu culpa, asumiendo mi culpa. Él vino para restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado, para que podamos así cumplir, aunque
en una forma imperfecta esta vida. En esta vida el propósito del Señor, glorificar y disfrutar de Él. Así que Él vino, nació, se encarnó para salvarnos porque estábamos perdidos, usted y yo, condenados. Y si alguno acá aún no se ha arrepentido, si aún no ha venido en arrepentimiento y fe a Cristo, la noticia es dolorosa. Usted está aún en condenación. Usted está aún esperando el momento para ser juzgado y echado al infierno. Definitivamente Cristo ha nacido para glorificar la gracia de Dios salvando a pecadores, pero también para glorificar su justicia condenando a los que le rechazan. Él se hizo hombre para morir en una cruz, para salvar, para pagar la deuda que culpables como nosotros teníamos con la justicia de Dios. De manera que ese nacimiento glorifica la justicia de Dios que resplandece en la persona de Cristo. Pero también nos dice Juan en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Y cómo muestra Dios su amor? Dice que ha dado a su Hijo unigénito, al único en su clase, al único en su ADN, al único, al consustancial al Padre, al Eterno, al Todopoderoso, al que sustenta nuestras vidas. A ese lo dio para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, que tenga vida eterna. Definitivamente Dios el Padre amó tanto al mundo que dio lo mejor de él. Se desprendió de lo que más amaba para salvar a pecadores, a traidores como nosotros. Su máxima gloria se encarnó para salvar a personas que le aborrecíamos. Por eso el amor del Hijo glorifica al Padre. Por otra parte, es necesario resaltar que esto deja en evidencia también la forma en cómo el mundo celebra la Navidad o celebran estos tiempos. También los deja como evidencia, porque este mundo, este sistema, ¿cree usted que honra a Dios en estos tiempos? Que aun cuando allá afuera se puede hablar más de Navidad, no tienen el verdadero sentido de la Navidad. Y por tal razón, ellos no honran a Cristo. Ellos no honran la encarnación y toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, no lo hacen. Pero muchas veces nosotros, aún nosotros siendo creyentes, tampoco lo hacemos. Y muchas veces aún en estos tiempos decidimos vivir como el mundo vive. Y allí podría preguntar, si nosotros vivimos como el mundo vive en este tiempo, ¿cuál es la esperanza que tiene este mundo pecador? Si usted y yo nos parecemos a este mundo, ¿qué esperanza tiene este mundo? Ninguna. ¿Cómo se supone que debo celebrar este evento a través del cual Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo? ¿Acaso no es cierto que la Navidad es uno de los periodos del año donde más se apela a la codicia, a la borrachera o al derroche del hombre, de la persona? ¿Está presente en nuestras celebraciones realmente la gloria de Dios en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en cada decisión que tomamos? ¿O pensamos solo en nosotros? Quiero detenerme aquí un momento porque quizás estos sean unos de los momentos de las épocas del año donde el materialismo puede crecer más en nosotros y donde el afán por ciertas cosas puede crecer más en nuestros corazones. Y quiero decirles que si esto es así, definitivamente la iniquidad puede estar tomando ventaja en nuestros corazones y en nuestra vida. Si el materialismo nos causa, te causa o me causa a mí el estrés que llama a este mundo, que la Biblia llama afán, entonces el misterio de la iniquidad, el plan del anticristo, puede estar tomando ventaja en nuestros corazones, entre otras cosas, materialismo, totalitarismo, entre otras cosas. También en esta época
¿Podrá alguien decir que este tiempo es para estar con la familia? También en esta época podrá decir y escudarse que gasta más o que su afán es para regalar más. Usted podrá tener cualquier excusa allí. Pero ninguna de esas cosas realmente tocan el nervio central de esta fecha, del Adviento, del advenimiento. Ninguna de ellas, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y tan pronto usted y yo nos ponemos en el centro de ese acontecimiento, déjeme decirle que perdimos el foco, erramos al blanco. Si el afán, si el materialismo gana en nuestros corazones, nos lleva a tomar decisiones erradas, como hasta pedir dinero y quedar endeudado y después ni siquiera hallar cómo pagar, sencillamente por satisfacer algo en esta época, déjeme decirle que la iniquidad está ganando en su corazón. Una forma de iniquidad, una manera en que este mundo nos ha seducido. Parece que pensamos que somos nosotros los protagonistas. Parece que creemos o estar persuadidos que somos el centro de la historia. Y eso está totalmente alejado de la verdad. Definitivamente el papel protagónico, el personaje principal, el centro de la historia, le pertenece a Dios, a su Hijo Jesucristo, que creó todas las cosas para gloria de Dios Padre. Así que si alguien le pregunta a usted en estos días o en cualquier época del año, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué nació Cristo? Usted y yo debemos responder sin titubear. Él vino para dar gloria a Dios, salvando a pecadores y condenando a los que le rechazan, a los incrédulos. Eso da gloria a Dios. Un pastor lo describe de la siguiente manera. Él vino para hacer brillar como nunca antes la melodiosa armonía que solo puede producir la combinación de la justicia y el amor. La melodiosa combinación de la justicia y el amor, el equilibrio perfecto se halla en Cristo. Fíjense cómo el salmista lo entendió y lo comunicó tan perfectamente por inspiración del Espíritu. Dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Y saben qué hicieron? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué hermosa descripción, qué perfecto equilibrio, cómo Dios puede comunicar su justicia, su propósito y cómo da gloria a Dios. Cristo nació para dar gloria a Dios a través de toda la obra de su Hijo, desde su creación, que se ha revelado a nosotros, y por eso es que le conocemos, hasta su ascensión, hasta el día que Él venga, y hasta el día que Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos, y hasta que lleve a sus hijos al nuevo cielo y a la nueva tierra, y hasta que lleve a condenación a los que han de ser condenados. Todo eso da gloria a Dios, todo eso, Él es el centro de todas estas cosas. Pero también Cristo vino para traernos paz. Ese es nuestro segundo punto. Cristo vino para traernos paz. Ese niño nació para morir, pero esa muerte y resurrección vino para darnos paz. Definitivamente eso puede traspasar nuestra mente. Definitivamente eso puede aniquilar nuestra conciencia. Pero así es Dios. Él es así, Él obra así diferente. No obra en tu lógica ni en la mía, en la de Él. ¿No ves cuando salió el pueblo de Egipto? Y cuando llegan al Mar Rojo, el faraón decide ir tras ellos. Y cuando llegan y los ven allí para matarlos. Imagínate estando allí. Moisés, nos trajiste para acá esto. Vienen a matarnos y por aquí lo que vamos es ahogarnos. Si no conociéramos el relato, nosotros no sabríamos qué hacer. Pero el Señor dio la salida. ¿Qué hizo? Abre el mar. Y no solamente para que pasen, sino para tragarse a los otros. Ese es Dios. Así lo hace. Él hace cosas que usted y yo no podemos entender muchas veces. Él es el Señor, por eso es Dios. Nosotros no tenemos que escoger entre una cosa y la otra.
¿Entre qué? ¿Entre dar gloria a Dios o recibir la paz de Dios? Nosotros, los creyentes, no tenemos que escoger entre una o la otra. Sencillamente, una sucede por causa de la otra. El creyente tiene paz. ¿Por qué? Porque a través de la fe en su Hijo tenemos reconciliación con Dios y ahora tenemos paz para con Dios. Definitivamente los creyentes podemos experimentar la paz de Dios porque Él decidió compartir su magnífica gloria por medio de su Hijo. Por eso tenemos paz. Fíjense, el ángel no les dice a los pastores, María tuvo un hijo. Vayan corriendo que María tuvo un hijo. No, Él les dice, os ha nacido un Salvador. Os ha nacido un Salvador. Eso es lo que les comunica. Profecía cumplida por Isaías. En el capítulo 9 cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño nos ha nacido también a nosotros. Príncipe de paz vino a traer paz. Isaías 9:7 también nos dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor Jesucristo vino a ofrecer una paz, pero no temporal, una paz duradera, una paz permanente, eterna, porque es una paz que no depende de un sacrificio suyo o mío, no depende de eso. Es una paz que depende del hecho que hemos sido reconciliados con Dios. De eso depende, de la obra de Cristo. Ese Dios de paz envió a su Hijo al mundo para que podamos ser perdonados, para que podamos ser declarados justos en su presencia. Y sobre la base de la justicia perfecta de Cristo, sobre la base de la obra de Cristo completa, es que nosotros tenemos paz. Y esta es la gran noticia que siempre debe ser predicada. Esa es la gran noticia. El Salvador os ha nacido. ¿A quién le nace el Salvador? A todo aquel que cree por medio de la fe. A ese le ha nacido el Salvador. Pregunto, ¿te nació el Salvador a ti? ¿Ha nacido el Salvador? Y la manera en que nosotros podemos ver si el Salvador nació para nosotros es ver cuánta gloria da nuestra vida a Dios. Si nuestra vida no da gloria a Dios, debemos examinarnos a ver si el Salvador realmente nació para nosotros. Porque a todo aquel que el Salvador le ha nacido, tiene como fruto la paz, pero una paz porque ha sido reconciliado con el Padre por medio de la obra de Cristo y por tal razón entiende ahora que debe dar gloria a Dios a través de todo lo que hace. A través de todo lo que piensa, de todo lo que vive, de todo lo que comunica, cómo se sienta, cómo habla, todas las cosas dan gloria a Dios. Definitivamente la salvación sí es por obra, pero por la obra de Cristo y no por la nuestra. Definitivamente es por la de Él, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y por su buena voluntad darnos paz, por su buena voluntad, no por nuestra buena voluntad. No hay buena voluntad en nosotros. Por tal razón no podemos buscar. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, todo el que ha sido justificado por medio, ese es el medio, por la fe, tiene paz. ¿Con quién? Con Dios. El medio de la fe, ¿a quién apunta el objeto? A Jesucristo. Por tal razón, el creyente tiene paz, no afán, no estrés. Por causa de la obra redentora de Jesús, Dios dejó de ser nuestro enemigo y ahora es nuestro Padre, nos adopta. Su ira fue removida para quienes Él se ha complacido. Nuestra rebeldía fue conquistada por Él. Él nos enamoró, Él nos sedujo, Él nos atrajo, Él nos acorraló y nos mostró su misericordia. ¿A través de qué? Como dice Romanos 1, 16, 17, por medio del Evangelio, en Cristo, por medio de la fe en Él.
Somos sus hijos y una de las mayores bondades que Dios nos permite disfrutar independientemente de la fecha que sea, es de su paz. Es de su paz. Tengas o no, tengas de más o no. Él es suficiente. Él es suficiente. Cristo dijo a sus discípulos la noche antes de ser crucificado: la paz os dejo, mi paz, no cualquier paz, la de Él os doy. No se turbe vuestro corazón, iglesia. Todas las promesas de Dios ahora son nuestras solo por la causa de Cristo, solo por Él, porque ahora Cristo nos ha nacido. Y es este el aspecto de la paz que muchas veces el mundo definitivamente no entiende. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no comprende que no puede disfrutar de paz mientras esté separado de Dios. El mundo no entiende eso. Es imposible tener paz, es imposible disfrutar, experimentar paz por otro medio que no sea su Hijo. No hay forma, no hay otro medio, no lo existe, así ha sido determinado. Ni usted tampoco, hermano, ni yo, ni ninguno. No puedes experimentar paz acumulando cosas. No puedes experimentar paz teniendo más dinero. No podremos experimentar paz teniendo una apariencia de piedad. No podemos experimentar con pastillas para dormir, con alcohol o con el cigarrillo. Quizá con el café. Ni con el café. No, amado hermano, esta paz solo se experimenta por medio de la fe en Cristo. Solo obedeciendo sus mandamientos, en gratitud por esa obra de Cristo, podemos tener paz, amando su ley, sirviendo al prójimo, sufriendo el oprobio por causa de Cristo, siendo fiel con tus ofrendas, negándonos a nosotros mismos. Todo eso con la fe en que su Hijo Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Por esto es que, comenzando este punto, les dije que no podíamos escoger entre dar gloria a Dios o tener la paz de Dios. Una sucede a la otra, una es consecuencia, fruto de la otra. Es la paz con Dios por medio de Jesús lo que nos dará la paz de Dios. Repito, es la paz con Dios por medio de Jesús lo que nos dará la paz de Dios. Romanos 15:13 nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Pablo nos indica que es por medio de la fe que nosotros, los creyentes en Cristo, por su Espíritu podemos ser llenos de gozo y paz, por medio de creer en las promesas que nos ha dejado nuestro Señor. Pero también es necesario recordar que en medio de esa paz, en medio de nuestra vida, vamos a tener circunstancias difíciles, vamos a tener luchas. Es importante recordar que la paz con Dios estará atacada continuamente. Estaremos atacados continuamente. Y el creyente debe entender, usted y yo debemos entender, discernir que es Satanás, que es este sistema y que es nuestro corazón, el que está detrás de todos estos ataques, buscando robarnos la paz de Dios. La pregunta aquí ya para ir finalizando es: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el creyente para perseverar en esa paz? Pablo nos exhorta en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 al 9, esto: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará, protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, bueno, en eso piensen.
constantemente. En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con vosotros. Una promesa del Señor para nuestras vidas. Una promesa. Es la salida que el apóstol nos da, es la salida que le da al creyente. La palabra de Dios es nuestra esperanza. El Dios de paz nos da los medios para permanecer y perseverar en esa paz. Él nos da los medios. El Dios de paz nos da los medios para perseverar en esa paz. Y algunas preguntas aplicativas. ¿Cuánta cabida, espacio das a pensamientos que te desaniman por causa del afán? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en actitudes que pueden destruir nuestra paz? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en oración y en ruego para estar llenos del Espíritu y para que nuestras relaciones puedan distinguirse por paz? ¿Damos gracias a Dios todo el tiempo? Lo que cada domingo venimos a escuchar, a ver, a recibir, ¿realmente lo estamos poniendo en práctica? ¿O nos consume, o nos gana el activismo, el afán, el estrés, la ansiedad? Amados hermanos, vivir una vida de piedad, de oración, de meditación en su palabra, en una comunión viva, ojo, no una comunión muerta. A veces nuestras comuniones con el Señor, nuestras oraciones parece que se distinguen por no tener vida. Y era lo que Andrés llamaba acá, debemos estar conscientes a quién vinimos a adorar, a quién vinimos a cantar, a quién vinimos a exaltar. No que al terminar acá se pase un switch en nuestra mente y ya, nos comportamos como el mundo se comporta. Y guardamos algunas apariencias allí y es suficiente. No, mis amados hermanos. Solamente por medio de una vida piadosa, oración, meditación en su palabra, tenemos una comunión viva y sana con los hermanos. ¿Sabes qué? Eso es una muestra de que tenemos paz con Dios. Eso es una muestra, una evidencia que tenemos paz. Es su Espíritu el que nos guiará a experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo ese entendimiento que muchas veces tenemos, pero que no está en contra de nuestra razón. Cuando muchas veces pensamos que tenemos que tener paz o estar reconciliados con algún hermano, nuestro propio orgullo nos impide muchas veces de ir al hermano. Y el Señor en nuestro corazón, en nuestra mente está allí. Ve al hermano, ve al hermano. Y a veces podemos responder, Señor, no entiendo para qué debo hacer esto. A veces respondemos así. Bueno, es esa paz que muchas veces Dios quiere darnos como hijos y nosotros no entendemos cómo Dios obra. Sobrepasa nuestro entendimiento, pero no está en contra de nuestro entendimiento. Es que nosotros no lo entendemos. Obedezcamos al Señor. Es una paz racional, entendible, que experimentamos cuando venimos a su presencia y echamos todas nuestras ansiedades a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Ya para cerrar, que nos vayamos con nuestra mente. Que en estos tiempos quizás podemos dar algunos regalitos y recibir algunos regalos, si todavía se puede hacer, o algunos lo hacen. Quiero decirte que el mayor regalo que nosotros podemos recibir es Cristo. Es la fe en el Hijo de Dios. Es el mejor regalo que alguien puede recibir. Así que si te rodea alguien que no tiene a Cristo, pues háblale, dale ese mejor regalo. Y si ya tienes a Cristo, pues recíbelo cada día predicándote a ti mismo. Sigue recibiéndolo para que puedas perseverar hasta que Él venga. No olvides que la verdadera paz, la verdadera Navidad se fundamenta en toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Su encarnación, su sepultura, su muerte y su resurrección. En eso se fundamenta la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de ella tenemos paz. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Porque a pesar de nosotros, Señor, tú sigues obrando. A pesar de nosotros, tú sigues llevando a cabo tu plan.
Nos sigues amando, perdonando, sigues siendo paciente y misericordioso con nosotros, Señor. Gracias por tan grande amor. Gracias, Señor, porque todo lo que nosotros debíamos pagar, Señor, fue sobre tu Hijo, fue sobre Cristo. Él pagó el precio. Él nos dio, Señor, su justicia. Y en Él nos has dado vida. En Él nos has amado, nos has justificado, nos has adoptado. Gracias, Señor. Y que estos tiempos, Señor, puedan ser tiempos donde podamos aún proclamar más el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestros corazones puedan tener paz, Señor, realmente. Que no nos gane el afán. Que no nos gane, Señor, el estrés de este mundo. Que no nos ganen estas cosas. Que nuestro corazón pueda descansar en Cristo. Te lo ruego, Señor. En Cristo Jesús. Amén.